Hola, amados y amados, muy buenas tardes, Dios les bendiga nuevamente en un tiempo devocional, un tiempo de predicación de la palabra, un tiempo para estar con Dios a través de las escrituras. Hoy quiero compartir un poco las escrituras también en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17. Muchas personas ya conocen esta historia y habla de David y Goliat. En el momento que David vence a Goliat, todo lo que sucedió, el ejército de Israel estaba acampando en un sitio y el ejército filisteo estaba acampando en otro sitio, y había un paladín entre ellos, un guerrero desde su niñez, que en las tardes siempre salía a amedrentar al pueblo de Israel y le decía cosas feas, cosas obscenas, y desafiaba al pueblo de Israel al punto que le decía que por qué no mandaban uno para que se enfrentara a él. Y si ese le ganaba, pues entonces todo el ejército filisteo sería esclavo. Pero si Goliat ganaba, entonces todo el pueblo de Israel sería esclavo de los filisteos. Y así sucedió por mucho tiempo. La Biblia dice, o la palabra de Dios dice, que hay un momento en la historia en que Isaí manda a David a que le lleve panes y quesos a los hijos y a los capitanes. Y cuando él está en ese proceso, escucha lo que ese gigante le dice al pueblo de Israel. Y David siente celo en su corazón de lo que está sucediendo. Entonces dice, ¿por qué nadie ha salido? Y bueno, pasa todo lo que ya ustedes conocen en las escrituras. Si no, los invito a leer el primer libro de Samuel, capítulo 17. Y llega un momento en el que dice David, yo voy a ir. Y Saúl entonces lo viste con su armadura, y él se da cuenta que él no puede con esa armadura hacerle frente a este gigante. Entonces dice, no, yo así no puedo, yo voy a ir como yo soy. Y sale y se va con una cauchera, en nuestros términos una honda, y lleva unas piedras y se va a enfrentar al gigante. Cuando él enfrenta al gigante, el gigante le dice, ¿acaso yo soy un perro que vienes a mí con palos y con puertas y con piedras? Dice, no. Y David le dice al gigante, le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y el escudo y la jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Y hoy él te va a entregar tu cabeza en mis manos. ¿Qué pasa? Después de un momento empieza la pelea y obviamente David vence al gigante. Y aquí es donde está el mensaje impresionante. En ese instante de mayor tensión para David, imagínate un niño, un sardino, por como decimos nosotros acá, aproximadamente 13, 14, 15 años más o menos, enfrentándose a un gigante que era entrenado para la batalla desde su niñez, de aproximadamente, me imagino yo, entre 35 y 45 años, guerrero desde su juventud, traqueado, como decimos nosotros, en todas las batallas, y tiene que enfrentarse él. En ese instante, su momento más oscuro, su momento más fuerte, en ese instante se convierte, lo que mi esposa hace unos días le decía a alguien por teléfono, se volvió en el trampolín para David. Porque lo que hizo David en ese momento de angustia, de tenacidad, de arrojo, de valentía, fue lo que lo catapultó a él a ubicarse en el lugar donde tenía que estar, que era como rey de Israel. En el momento en que David vence a Goliat, en ese instante la unción que ya había depositado Dios a través del profeta Samuel en la vida de David, ahí en ese instante es como si se desatara todo. ¿Por qué? Porque David dice, efectivamente el Dios de los ejércitos está sobre mi vida. Ahora, ¿cuál es el mensaje que queremos dar en este día? Muchas veces vemos los problemas como problemas, las dificultades como dificultades, los problemas de salud como problemas de salud, los problemas financieros como problemas financieros, etc. Pero ¿qué tal si vemos ese tipo de situaciones como el trampolín que puede catapultarnos a una nueva posición, por decirlo así, de autoridad, de sanidad, de finanzas, de lo que estés sufriendo en ese momento? ¿Qué pasaría si nosotros dejamos de ver el problema como un problema y más bien lo vemos como una catapulta que nos impulse y poder salir de esa situación en la cual nos encontramos y poder verdaderamente ubicarnos en el lugar donde debemos estar? Eso le pasó a David básicamente. David, ese instante de valentía, de arrojo, de tenacidad, de ánimo resuelto, lo convirtió en la catapulta que lo posicionó en el pueblo de Israel como un príncipe. En ese instante David dejó de ser el pastor detrás de las ovejas, dejó de ser el niño común y corriente para convertirse en el hombre que Dios había escogido
para que su vida fuera diferente en medio de su pueblo. ¿Qué pasaría entonces para nosotros? Si ese problema financiero, si ese problema de salud, si ese problema sentimental, si ese problema físico, si ese problema social, lo vemos como un trampolín, como una catapulta que nos impulse a nosotros a salir del lugar donde estamos y ubicarnos verdaderamente en el lugar que Dios quiere que nosotros estemos. Mira, David, ¿sabes por qué pudo vencer al gigante? Porque él confiaba en Dios, lo conocía, pero aparte de eso, él ya había visto cómo Dios actuaba en el pasado. Hoy quiero que hagas memoria un poquitico de cuántas veces Dios ha traído a tu vida sanidades, solución de problemas, solución de estados financieros o cosas similares. Y eso debe ser lo que te motive a ti a creer que en este momento las cosas simplemente van a ser igual. Dios se va a levantar por ti en el nombre de Jesús de Nazaret y te va a demostrar que tú fuiste hecho para grandes cosas. Es tiempo de que veamos ese problema, esa dificultad, esa angustia, esa enfermedad, ese problema físico como el trampolín para pararnos con toda firmeza en ese lugar y dejar que Dios nos lance a las alturas donde Él quiere que nosotros estemos. Hoy te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret y mi oración es que todos los días puedas enfrentarte a esos gigantes. ¿Para qué? Para que esos gigantes te catapulten a los lugares donde debes estar. Bendiciones.